mucha inversión es medio que todo lo que se ganaba se invertía en seguir creciendo. Fue más o menos así. Sí. Y la gente al empezar a moverse también, porque las compañías tienen mucha movilidad, por ahí el pibe que estaba acá en Argentina se va a trabajar a Colombia y fuimos también a Colombia porque él nos Claro. lleva. O sea, fue como muy... Eso sí que fue exponencial en un momento. Y salimos de lo que nosotros llamamos la teoría de la cabeza dentro del balde, ¿no? La cabeza dentro del balde, vos estás trabajando para una cuenta y no ves que hay otros clientes. Nos equivocamos un montón de veces. La verdad es esa. Son más las veces que nos equivocamos que las veces que acertamos. Sí. Los amigos del campeón, bueno, en este negocio lo ves muy concretamente. Porque no... Nosotros de quienes más esperábamos ayuda no la tuvimos. Y de quienes no esperábamos nada, tuvimos un montón de oportunidades. Claro. Fue muy, pero literalmente así. Bueno, muy bien, muy bien. Pasamos de bloque, vamos a hablar un poquito de cómo ese mapa se hizo más grande, ¿no? Pero pasamos de NSC a NSC Latam. Antes de eso me gustaría hacer 2 pasos para atrás, porque hablamos del origen de los inicios, pero nunca surgió en esa charla natural. ¿Por qué NSC? ¿Cómo nació? Bueno, es también fortuito. NSC es al final el apócope de apellidos. N de Neveu, que es mi apellido, Crovetto, que es de Ricardo Crovetto, que ahora vamos a entrar un poquito a hablar de eso, y la C que falta es de consultores, Neveu Crovetto Consultores. Ese fue en el arranque cuando Eduardo comentaba que él estaba con sus proyectos independientes, con sus clientes, yo con los míos, y hasta que llegó el momento que finalmente nos juntamos, tuvimos que tomar una decisión ahí, porque Neveu Crovetto, él era nuestro director general, o sea, nosotros íbamos a la reunión y presentábamos a Eduardo Moreira, director general de Neveu Crovetto, era muy raro todo eso. Y al final decidimos no cambiar todo, no cambiar el nombre y dejar el nombre, este apócope que te digo, de NSC. Y es muy cómico porque durante muchísimos años, ahora no tanto, decía, ¿qué significa NSC? Y cada uno inventaba algo distinto. Cada uno tenía su versión. Claro, cada uno inventaba algo distinto y entonces quedó como un juego de que el cliente inventara qué significaba NSC. Claro. Y esto nos da pie porque, bueno, nosotros, Crovetto, que Richard, que todavía trabaja hoy con nosotros, empezó siendo socio nuestro, empezó siendo parte de la tríada, hasta que, como también te comenté antes, ¿no? Hubo que tomar una decisión porque el modelo de trabajo empezó a ser más complejo en términos de tomar decisiones de empresario, no tanto operativas, que es a lo que veníamos acostumbrados, a trabajar y a correr un proyecto. Cuando empezamos ya a ponernos el sombrero de empresario, donde hay que tomar decisiones, no sé, cosas como de ir a endeudarse, no sé, cosas más de administrativas. Ricardo nos dijo que él no tenía ganas de seguir por ese camino, que él estaba más cómodo con el formato de operar. Y bueno, después de ponernos de acuerdo y demás, él sale de la sociedad, digamos, y sigue operando con nosotros hasta el día de hoy. Él sigue trabajando con nosotros. Sale de la sociedad por una cuestión de características de cada uno, pero es parte de la familia. Sí. Y Totalmente, sigue con nosotros desde entonces. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, si les parece, ya entrando a lo que es el mapa, llegó un momento donde cruzamos Argentina, cruzamos los límites, aparece el LATAM. Así que, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese inicio? ¿De qué manera arrancó? Bueno, en principio, vos sos argentino, si bien sos joven, sabés que nuestro país tiene muchas idas y vueltas, ¿no? Entonces siempre estuvo en la cabeza nuestra de buscar algo que nos pueda amortiguar alguna crisis local, como la que después tuvimos, y un poco la idea de desarrollar Latinoamérica con lo nuestro surge casi que nos empujan a eso, ¿no? Me acuerdo de un hecho puntual que seguramente Guille se va a acordar también. Nosotros habíamos con Aguas Danone, habíamos acordado una serie de capacitaciones en todo el país con bases distintas y nos tocó ir a Paraná a dar un curso de capacitación de 2 días donde la gente de Aguas Danone invitó a la gente de Salus, Uruguay, que es agua también en Uruguay, Sí, que sí. es parte del grupo Danone. Los invitó a que escucharan el curso y bueno, nos quedamos charlando y nos invitaron a cruzar el charco y, Wow. y fuimos para allá y ahí empezó nuestro periplo, primero con una charla allá y después hicimos un trabajito ahí de consultoría y bueno, entonces ahí ya casi que con Guille nos miramos y dijimos, bueno, vamos por acá y vamos a poner los cañones a todo esto. Y bueno, ahí empezamos, yo tomé Uruguay, él tomó Paraguay y viajábamos. El inicio fue Uruguay-Paraguay. Sí. Okay. Y viajábamos con nuestra computadorita,
nuestro teléfono y a tener reuniones y a mostrar lo poco que hacíamos en aquel momento, pero bueno, lo que hacíamos en aquel momento. Sí, que al principio la exportación, si querés, de servicio, porque ahora pareciera como no es algo más común para nosotros, pero en aquel momento eran entrenamiento, eran capacitaciones, que era algo donde nosotros estábamos muy seguros de que íbamos, lo hacíamos nosotros, iba a estar bien y volvíamos. Después empieza a crecer, porque lo que te dije hace un ratito, ese Unilever, perdóname, ese Aguas Danone ahí en ese momento que nos lleva a Uruguay, nos pasa con Unilever que nos lleva a Paraguay, y de Paraguay nos pasa que vamos a Dominicana, y de Dominicana... Y también a Uruguay. Claro, y a Uruguay. Entonces los clientes empiezan a cruzar de países y la gente al empezar a moverse también, porque las compañías tienen mucha movilidad, por ahí el pibe que estaba acá en Argentina se va a trabajar a Colombia y fuimos también a Colombia porque él nos Claro. lleva. O sea, fue como muy... Eso sí que fue exponencial en un momento porque realmente fue... En pocos años habíamos crecido mucho. Y nos empujó también a nosotros a tomar una decisión, porque como bien te decía Guille recién, la verdad que la mayoría de los trabajos los resolvíamos él y yo. Capacitaciones, o si había algún trabajo de consultoría, lo hacíamos él y yo. Ya estaba Hernán López, que después vamos a charlar un ratito con él y todo. Pero bueno, nos obligó prácticamente a incorporar gente que no conocíamos. Claro, esa inestabilidad que mencionabas Claro, inicialmente, con esta expansión que venía sucediendo, podría llegar a tener un crecimiento quizás desordenado. No, y aparte nosotros dijimos, bueno, no nos podemos quedar solamente con esto, busquemos clientes locales. Y para presentar nuestro negocio, qué mejor que nosotros dos, que lo mamamos desde el inicio. Y salimos de lo que nosotros llamamos la teoría de la cabeza dentro del balde, ¿no? La cabeza dentro del balde, vos estás trabajando para una cuenta y no ves que hay otros clientes. Y eso con el riesgo de incorporar gente que no conocías, que no conocías cómo trabajaban, no conocías cómo eran. Con otras culturas. Otras culturas. Sí, nosotros cuidamos mucho nuestra cultura, que después si querés en algún momento lo podemos profundizar. Pero lo que es fundamental para nosotros es que sea gente buena. ¿Y cómo lograron conseguir eso? Ese fue otro desafío importante y mucha inversión, porque todos esos viajes, que primero eran los viajes de ir a prestar el servicio, después, cuando ya estábamos trabajando en algún país, necesitábamos masa crítica en ese país, necesitábamos más clientes para poder ir a presentarnos con mucha más, más Claro. espalda. Y eso devino también un proceso de poner mucho dinero en esos viajes, porque esos viajes de prospección hay que, tenés el avión, tenés el hotel, tenés, ¿no? Sí, el paquete completo. Y se viajaban 50 semanas al año, antes de la pandemia. Él viajaba más que yo, pero eran más o menos eso, vos viajabas Sí, sí. 50 Yo, semanas. 2019 viajé 52 de las 54 semanas. Wow. O sea, son 50 semanas de ponerle el cuerpo y de ponerle también mucha inversión. Y mucha inversión es medio que todo lo que se ganaba se invertía en seguir creciendo. Fue más o menos así. Sí, y después, cada cliente nuevo que conseguías, algo que parece una tontería, pero lo tengo que decir porque fue fundamental. La primera barrera que vos tenés que surfear cuando vas a un país nuevo es que sos argentino. Claro. Por esa cuestión que tiene Latinoamérica de que el argentino es un tipo que es a nivel- mentiroso, que no va a trabajar, que le va a cobrar y que le va a dejar un lío. Te digo que es verdad. Sí, sí. Es verdad, en todos los países, obviamente hay matices, Perú por ahí no tanto, y otros países un poco más, como Chile, pero es una barrera que nosotros, que no es menor, Claro. pero bueno, una vez que vos le demostrás que sos una empresa seria, que trabajás coherentemente, ya después fluye, ¿no? Sí. Y en ese cruzar la frontera con estas complicaciones que quizás presentaba el bienvenido a ser argentino, ¿qué tuvieron que reaprender o desaprender a nivel cultura de negocios, ¿no? Que se encontraban cuando cruzaban la frontera? Yo tengo una que siempre mencionamos y que no nos olvidamos jamás porque es muy típica. Cuando vos empezás a trabajar en esto, el mood de haber tenido un cargo en la corporación no te lo sacás de un día para el Claro. otro. Entonces, al principio nuestro proceso de consultoría eran medio, bajábamos línea como si fuese, ¿no? Como si la empresa fuese parte de nuestro staff y nosotros éramos los jefes. Y hemos tenido algún inconveniente de modos por ese tema, ¿no? O sea, lo primero que tenés que aprender, y que nos pasó a nosotros y nos costó bastante, es intentar jugar el juego a la par del cliente y no por encima del cliente. Es entrar en la cultura interna y en el equipo interno del cliente para que las cosas ocurran, o como decimos nosotros, las cosas pasen. Ese fue un cambio cultural muy grande porque vos no sabés cómo entrar, como él te decía, en cultura donde ni siquiera
te aprecian demasiado, ¿no? Era bien difícil. Claro. Tenías a un argentino en otro país y bajando una línea, fue complicado eso. Y el otro punto, no menor, es la idiosincrasia de cada país. En cada país, más allá de la terminología, porque un almacén acá en otro país se llama bodega, o changarro, o lo que fuera, y no solamente entender la estructura de los mercados, que son todos los países, si bien hay algunos que son similares, son distintos, sino la cultura y la idiosincrasia de ese país, porque trabajás con gente de ese país, Claro. que tampoco es menor, ¿viste? Tampoco es menor. Y me imagino que en esa idea tuvieron que romper barreras, y cuando me refiero a romper barreras fue el encontrarse con un perfil del exterior que viene a quizás mostrarnos un modelo de adaptabilidad y de trabajo en el cual tenemos que confiar. Bueno, ¿cómo rompieron esa primera barrera para que desde la frontera empiecen a escucharlos y a confiar en NSC Latam? Bueno, dos cosas, digo. Un poco la trayectoria, un poco empieza a ayudar, ¿no? O sea, al principio fue más difícil, cada tanto es más fácil, o menos difícil, mejor dicho, no es más fácil. Y también que hemos incorporado muchos recursos locales también, ¿no? O sea, nuestro equipo hoy tiene un mix bastante más parecido a mitad y mitad, consultores argentinos y con consultores locales. Que antes era exportación full. Antes el equipo argentina viajaba todo el tiempo a los proyectos del exterior. Hoy tenés bastante regulado eso también. Por estrategia por un lado, pero también por cuestiones de coyuntura, ¿no? Cuestiones de costos, hay un montón de cuestiones alrededor de esto. Entonces eso ayuda un poco a tener interlocutores del mismo idioma, misma cultura. Y ya adentrándonos a lo que son los partners, me imagino que también tarea difícil de poder decir, bueno, esto es NSC, el primer granito de arena de poder confiar y decir este es el camino, tienen una propuesta y una idea sólida, consolidada que va a servir aquí en esta región. ¿Cómo logran eso? Mirá, como todo lo que hicimos en estos 20 años con Guille fue prueba y error. Nos equivocamos un montón de veces. La verdad es esa. Son más las veces que nos equivocamos que las veces que acertamos. Sí. Y hasta que encontramos el perfil ideal, pasa tiempo, ¿sí? Pero bueno, tenemos... creo que lo bueno que tenemos nosotros, si querés, como dueños de la compañía, es que cuando fijamos un norte con él, Claro. vamos. Y en el medio nos equivocamos, sí, un montón de veces, pero hasta que encontramos a la persona que... De hecho, todavía hoy nos sigue contando encontrar la persona. Wow. Sí, falta cubrir países que hemos intentado y fracasamos y estamos otra vez en cero en algún país. Así que... ¿Y cómo logran trasladar esa identidad? Y me imagino no es ya con 54 viajes en un año, pero ¿de qué manera ustedes siguen sosteniendo ese estándar NSC a lo largo de la región? Hemos crecido mucho en estos 20 años en metodologías, en controles, en equipos, en calidad del equipo. Hemos hecho varios cambios. Digamos, hoy nos acercamos más a ser una empresa con sistemas, metodologías que te permite un poco a vos no viajar o a los socios estar un poco más en la dirección de la compañía que en el foco diario, ¿sí? Nosotros pasábamos cuando ya teníamos un equipo más o menos armado, de la noche anterior a presentar un trabajo a un cliente, estar hasta las 2 o 3 de la mañana corrigiendo cosas a nosotros. Claro. A hoy, que a veces ni nos enteramos que está presentando una propuesta, porque hemos crecido mucho. Tiene que ver con esto es eso. un proceso que, vuelvo a insistir, en nuestro caso, se fue dando a medida que fuimos creciendo, ¿sí? Y por otro lado, lo que te decía Guilla hace un rato, ¿no? Nosotros, al trabajar bien, porque trabajamos bien, de hecho, todos nuestros clientes son clientes de muchos años que nos vuelven a recontratar, ya tenemos, en algunos países más, en otros países menos, ya tenemos un nombre, una reputación que nos permite un poco a nosotros estar un poco más tranquilos. No 100% tranquilos, porque la característica de nuestro negocio es muy variable, pero estar un poco más tranquilos. ¿Quieres agregar algo? No, bueno, y también lo vas a ver después más adelante, pero la llegada de Hernán López, que es una persona clave en el equipo nuestro, porque él un poco es el que hace el resguardo de la metodología de todos los proyectos y él es que le pone el ojo a todo eso. Eso matizó todo, homogeneizó un poco todo. Hubo un momento donde cada uno tenía su manera de trabajar, ¿viste? Porque también nuestro equipo de consultores, que es todo senior, pero tenés distintos tipos de perfiles dentro del seniority de cada uno.
Entonces hubo un momento donde todo lo que se hacía era parecido, pero no era igual. Entonces, a partir de Hernán se homogeneiza todo y empieza a tener otra calidad. Bueno, me sumo a NSC en 2008, dando mis primeros pasos como consultor. En 2010 a 2013 comienzan los primeros proyectos en países limítrofes, con mismas empresas que trabajamos en Argentina, empresas como Unilever o Danone. Damos esos primeros pasos en Uruguay, en Paraguay. Un pequeño grupo de consultores que tomamos esos proyectos. Y en 2014 me proponen hacerme cargo de la dirección de proyectos de la consultora. Y la verdad que con mucha libertad, con mucha confianza, de hecho agradezco a día de hoy esa confianza, libertad, tomamos ese desafío que tenía que ver con, de alguna manera, hacer escalable eso que veníamos haciendo en menor escala, justamente, y expandirnos en el resto de Latinoamérica. Eso fue lo que hemos logrado en este tiempo. Creo que el músculo que hemos logrado construir entre un área de back office muy, muy robusta y un equipo de consultores con una expertise muy grande nos permitió lentamente ir creciendo en la región y estando a la altura de los desafíos que son cada vez más complejos, que tienen proyectos o desafíos en más de un país al mismo tiempo, con niveles de complejidad alto, y el equipo con esta metodología que hemos logrado escalar ha podido estar a la altura. Y creo que algo importante también es que pudimos hacer trascender la esencia de NSC, esto que es más que un eslogan para nosotros, hacer que las cosas pasen, lo llevamos a la práctica. Para nosotros la estrategia y la ejecución juntas es un diferencial, y la verdad que mirando hacia atrás 20 años, todo lo que hemos recorrido y en la cantidad de proyectos, personas y empresas que hemos generado un aporte es un orgullo enorme. Bueno, totalmente. Ahí empezaron a aparecer nombres, ¿no?, sólidos, consistentes de equipo a nivel regional. Quizás hablamos un poquito de esa barrera de Argentina en la frontera. No nos detuvimos aún en la competencia, ¿no? Estos competidores que estaban instaurados en cada uno de los países que empezamos a ir, a visitar y a sustentarnos ahí. ¿Cómo vivieron esa transición de competencia local? Y de menor a mayor, y es muy sencillo cómo fue. Al principio competíamos contra... Bueno, en Argentina había 2 o 3 que eran nuestros referentes. Una de ellas incluso había sido muy par nuestra porque en la época de nosotros trabajábamos juntos en alguna compañía, ellos eran proveedores nuestros, o sea que teníamos una relación. Había una relación. Una relación. Y ahí teníamos como un benchmark muy concreto, ¿no? Y nuestra bandera de guerra, que un poco el chiste interno era ese, ¿viste? La bandera nuestra era ganarles a ellos, ¿no? Y así con otras más en cada país. Lo que pasa es que de golpe nos encontramos en pitch con compañías compitiendo contra las multinacionales. Claro. Yo creo que tiene que ver, perdón, Sí. yo creo que tiene que ver con lo que te dijo Guille hace un rato, ¿no? Nosotros arrancamos con un tipo de trabajo más enfocado a la implementación y a recorrer los mercados, que no teníamos tantos competidores. Y como recién arrancábamos, estábamos bajo el radar. Claro. Estábamos bajo el radar. Estos pibes, ¿quién serán? Bueno, ahí están, qué sé yo. Fuimos creciendo y hoy ya competimos a veces con multinacionales importantes. Claro, y me imagino una competencia que en el 2007 era de una manera, hoy en la actualidad estamos hablando de un panorama Y en distinto. Argentina, cuando arrancamos, había 3 o 4 y ahora creo que quedamos 2. Creo que quedamos 2 solas en Argentina. Sí, la verdad que sí. Sí, y en el resto de la región también, de consultoras de nuestro tamaño, no hay muchas. No hay muchas, ¿no? El resto son las 5 grandes del mundo que tienen otra historia también, ¿no? Y es para otra cosa. Como nosotros no atendemos Brasil, en Brasil sí hay más competencia, si querés, de nuestro tamaño, pero que alguna que otra está en algún país hispanohablante, pero como nosotros no vamos a Brasil, no tenemos tanta competencia en algunos países. Muy bien, muy bien. Me gustaría quizás cerrar este bloque con una última consulta puntual sobre, vuelvo a los partners, porque claro, no todo es color de rosa, seguramente empezaron a tener procesos de conocimiento, de entrevista, de charlar, de ver si están alineados en esa ideología y sincronizados. Bueno, me imagino muchas veces encontrarse con ese perfil, pero muchas otras veces no. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ahí nosotros tenemos distintos grados de partnerships dependiendo del país, ¿no? Entonces hay ejemplos que son diversos. Por ejemplo, Colombia, Jaime, que en algún momento también vamos a tener mención, él había trabajado ya, él había sido cliente nuestro mucho tiempo, de
esos clientes, como decía Edu, que nos recontrataba, ¿no? Entonces él cuando decide su camino independiente, él nos convoca para empezar a trabajar con nosotros, en el formato que sea. Y de hecho empezó trabajando como un recurso en un proyecto, empezó siendo como consultor, ¿no? de algún proyecto. Y la verdad es que a él le gustó mucho nuestro estilo, a nosotros nos gustó mucho su manera de trabajar y surgió la oportunidad de que él sea nuestro partner asociado de Colombia. Y la verdad que lo hace muy bien, digamos. Y con eso Colombia y países ahí de la región, él trabaja más independiente y él casi que maneja el negocio sin casi nuestra intervención. Hola, soy Jaime Echeverry, socio de NSC Latam para Colombia y Centroamérica. He estado vinculado con NSC por más de 10 años, primero como cliente y luego desde hace un poco más de 3 años como parte del equipo. Desde el inicio, algo que me llamó la atención fue su forma de trabajar. No solo hacen recomendaciones, sino que acompañan la implementación de los proyectos. Es un equipo que realmente se compromete con que las cosas sucedan. Cuando los socios fundadores me invitaron a unirme, no lo dudé ni un segundo. Venía de vivir de primera mano los retos reales de las compañías de consumo masivo y entendía la necesidad de contar con un aliado, que no solo diseñara estrategias, sino que ayudara a ejecutarlas. Además, veía una gran oportunidad en el norte de Latinoamérica porque hacía falta una consultora verdaderamente especializada en áreas comerciales y logísticas para compañías de consumo masivo, con experiencia práctica y equipos que hablaran el mismo lenguaje de la industria. Para mí, NSC representa exactamente eso: experiencia, foco y un compromiso genuino con generar resultados. Hoy estoy muy feliz de ser parte de NSC, trabajando en proyectos desafiantes y acompañando a nuestros clientes a generar resultados reales. El caso de México es un compañero de trabajo nuestro, él había sido compañero de Edu muchos años antes, después fuimos compañeros en Coca-Cola. Se dio de otra manera el proceso. También fue cliente nuestro y también nos había recontratado y fue parecido, pero con otro perfil, digamos, es otra figura. Recibí la invitación para sumarme a NSC Latam a través de un llamado de Eduardo Guillermo, en el proceso más amable, simple y transparente que se puedan imaginar. Los conozco hace 30 años y si bien admiro su profesionalismo y estilo de liderazgo, lo que más me llama la atención, lo que más me sorprende es su calidad humana y ese don que tienen para hacer siempre lo correcto. 20 años de sueños, trabajo arduo y seguramente sacrificio cobran vida todos los días. Se perciben los valores de la organización, en la cultura de trabajo, pero por sobre todas las cosas, en la calidad de los colaboradores que han reclutado y que son en última instancia los responsables por alcanzar los resultados esperados de los clientes. Feliz aniversario NSC Latam. Felices 20 años. Ya pasamos la adolescencia. Felicitaciones por tantos logros, pero por sobre todas las cosas, gracias Edu, gracias Guille por ser parte de mi vida. Ustedes saben que cuentan conmigo donde sea que esté. Gran abrazo. Me gustaría detenerme en ese perfil en el cual lograron poder casi no intervenir en esas acciones y trabajar de manera en automático, en simultáneo. ¿Cómo lograron eso? ¿De qué manera pudieron ustedes encender esa esencia de NSC en estos partners? Lo que pasa es que en un partnership es de a dos. Es nosotros que le podemos dar libertad y también las capacidades del partner. ¿Sí? Como todo en la vida, vos sabés que hay gente que necesita más guía y gente que es más independiente para trabajar. Sí, y otra frase que raro que no la hayamos dicho hasta acá todavía, pero la decimos todo el tiempo. Este trabajo no es para cualquiera. No, realmente como concepto fuerte es ese, porque acá tenés que hacer que otros hagan, tenés que hacer que esos otros que hagan bien. O sea, y todo con transpiración, porque esto es 99% transpiración y 1% de inspiración. ¿No? Y todo esto tiene una curva, como todo, tiene una curva de aprendizaje. Entonces, hemos tenido partners, o hemos tenido gente que hemos incorporado argentinos, que no soportaron lo que Guille te decía al principio de la charla del síndrome Manelco, porque al principio por ahí un partner en general va a un porcentaje de lo que facturemos, claro. Y al principio pasan meses que no facturamos nada, porque el partner... Un proceso de consultoría normalmente sí, no es todo te lleva entre 3 y 4 meses poder vender un trabajo que por ahí después dura 3 meses. Claro, ¿entendés? Entonces, claro. Hay un proceso de inversión que mucha gente
que de la boca para afuera te dice, sí, yo no tengo problema, después internamente no lo logra. Entonces, por eso esta frase de mi socio es que ya es ícono en la compañía, es que esto no es para cualquiera, es verdad, esto no es para cualquiera. Y un tema más, agrego, que tiene que ver con tu potencialidad de contacto. Cuando vos estás en una compañía, tenés un montón de gente que te quiere, ¿no? Y que vos decís, no, yo conozco gente de todos lados porque voy, esa gente, cuando vos no estás más en la compañía, cuando vos ya no tenés poder de cargo, esa gente ya no... Los amigos del campeón, bueno, en este negocio lo ves muy concretamente. Porque nosotros de quienes más esperábamos ayuda, no la tuvimos. Y de quienes no esperábamos nada, tuvimos un montón de oportunidades. Claro. Fue muy, pero literalmente así. Sí, y eso que dice Guille es fundamental. Y nosotros, la verdad, nosotros queremos agradecer a esa gente que nos ayudó un montón al principio, que sin ellos, la verdad, no hubiésemos sido lo que somos hoy. Porque al principio necesitas que te ayuden. Sí. Claro. Y esa gente, la verdad, que nos dio una mano muy, muy grande y hay que estar, en mi caso, yo creo que hay que estar eternamente agradecidos a esa gente. No, es así. Necesitas un espaldarazo para poder crecer.